Bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse. Yo sé que ya es un poquito tarde, ya casi la hora de la comida, pero les agradezco mucho su presencia. Bueno, el trabajo que les voy a presentar fue con el cual yo me pude graduar de la especialidad de Medicina Clínica y Terapia Intensiva. Lo nombramos eritrocitos en sepsis y bueno, fue enfocado más que nada a hablar acerca de formación eritrocitaria en aquellos pacientes que recibieron proteína C activada, su importancia clínica y si es que la tiene, ¿verdad? Y más que nada la búsqueda de algún parámetro que nos pudiera decir si el uso de esta proteína C activada podía ser evaluado a nivel clínico. En este trabajo participó el doctor Víctor Sánchez Nava, muy conocido también por ustedes, y el doctor Felipe Pérez Rada, coordinadores de la especialidad allá en el hospital en el cual actualmente estamos trabajando. Bueno, yo creo que ya nada más voy a tocar brevemente algunos puntos importantes en lo que es la sepsis. Como todos ustedes saben, en los hospitales que trabajan siempre al tener un paciente que tiene sepsis grave, inclusive choque séptico, pues es definitivamente un punto rojo, ¿no? Es un foco rojo, un foco de alarma que se prende, porque si este tipo de pacientes no los tratamos de una manera estructurada, bueno, pues todos sabemos qué es lo que les pasa. ¿Ok? Este cuadrito lo quise poner porque, bueno, sigue siendo el mismo que hemos estado viendo a lo largo ya prácticamente desde hace 15, 20 años, en los cuales la mortalidad y la incidencia de sepsis no han cambiado. Probablemente la incidencia sí, bueno, por el crecimiento poblacional y las resistencias microbianas que actualmente tenemos. Si vemos, se empieza a dibujar una pirámide invertida, ¿sí? En cuanto que, bueno, la sepsis en general, la mortalidad que tiene, 7-17%, probablemente este número no nos llame tanto la atención, estamos acostumbrados a verlo en otras patologías, inclusive en procedimientos quirúrgicos grandes, pero ya empezando a hablar o empezando a tocar el punto de la sepsis grave, vemos pues un incremento de mortalidad sumamente considerable, ¿verdad? Que sí nos llama la atención a todos. El foco rojo se empieza a prender más todavía, hace que nos llame la atención suficiente, ¿verdad? Y por supuesto, ya el dibujo completo de la pirámide invertida, en cuanto que, bueno, en realidad son menos los pacientes que actualmente tenemos en choque séptico, sigue siendo grande el número de pacientes que tenemos en sepsis grave, y si recordamos publicaciones recientes, entre estos dos grupos empezamos a hablar ya de sepsis grave con riesgo de muerte, ¿verdad? Que nos justifica el uso de terapias o de tratamientos alternos a los que ya conocemos. El foco rojo se sigue prendiendo. La mortalidad, pues la verdad es que en los últimos 20 años no la hemos podido cambiar tanto. Si acaso de hace 15 años, que hablamos de hasta un 70%, pero un 63% no deja de ser preocupante, ¿verdad? A lo mejor el porcentaje no nos dice mucho, pero si consideramos que de 10 pacientes, 6 mueren, yo creo que bueno, esto ya nos llama la atención a todos. Ok, pues para el manejo de la sepsis en sus modalidades más graves, como lo acabamos de mencionar, pacientes con riesgo de muerte, sabemos que se han desarrollado una gran cantidad de protocolos para poderlos atender. De hecho, la gran parte de las pláticas de este congreso están basadas en eso, de cómo tener un pensamiento de abordaje estructurado para poderlos atender. Sabemos ya desde Rivers la importancia que nos da la reanimación temprana, líquidos, coloides, cristaloides, tenemos discusiones al respecto todavía, y bueno, nadie duda que a este tipo de pacientes tenemos que darles una antibiótico terapia dirigida. Ya conocemos muchos trabajos acerca de que si desescalonamos, no desescalonamos, en fin, pero sabemos, bueno, el control de la fuente de la sepsis, sabemos que si tenemos un absceso o tenemos algo, pues tenemos que ir por él en cuanto se pueda, y de estas cosas yo creo que ya no nos queda mucha duda de que tenemos que abordar a los pacientes de esta manera. Sin embargo, el advenimiento de cierto tipo de tratamientos, de cierto tipo de terapéuticas, son aquellas que nos han quedado con duda, en mucho, por supuesto, por su costo, ¿eh? Digo, no todas las unidades de terapia intensiva tienen acceso al uso de proteína C activada recombinante por el costo que involucra, ¿no? Pero que bueno, después de todo, en estudios grandes, pues es el único medicamento que ha demostrado tener un impacto verdadero sobre mortalidad, ¿verdad? Todo el mundo conocemos el estudio PROGRESS. Esta es la tabla más importante del estudio, no les quise poner todo porque no es el motivo de la plática, pero sí vemos la tasa de mortalidad en pacientes de alto riesgo de muerte o con sepsis con riesgo de muerte, que vamos, la definición clara que tenemos, bueno, está definido por una escala de Apache 2 o una escala de severidad arriba de 25 puntos, ¿sí? Pues nos demostró esto, la tabla
La tablita es muy elocuente, una reducción del riesgo absoluto de 13% en cuanto a la mortalidad en aquellos pacientes en los cuales se utilizó placebo y en los cuales se utilizó proteína C activada, ¿no? Es lo mismo, pero tricogina alfa activado, proteína C activada. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa en la sepsis? ¿O por qué tenemos que abordarla desde diferentes puntos de vista? ¿Por qué darle importancia al uso de la proteína C activada recombinante? Yo creo que en mucho, la plática que acabamos de tener con el doctor Canais, nos dijo mucho con respecto a las alteraciones en el flujo capilar que se hay, en el flujo de vasos pequeños, ¿sí? Que bueno, como todos sabemos, es el paso previo al desarrollo de la disfunción múltiple de órganos, ¿no? Vamos, la falta de circulación adecuada a estos niveles. Presentó un video muy interesante hace ratito en donde veíamos ahí con el uso de algunos dilatadores y más que nada en su diapositiva, ya casi para terminar, hizo hincapié en algo bien importante, mejorar la hemorreología, mejorar el volumen, mejorar las presiones, bueno, pues precisamente para evitar el daño a órganos y evitar la progresión, más que nada la disfunción múltiple de órganos. Sabemos que en la sepsis pues hay alteraciones entre la coagulación, los anticoagulantes endógenos, la deficiencia de proteína C endógena, ¿sí? Alteraciones en el flujo sanguíneo capilar. Creo que fue muy elocuente la plática anterior en donde nos mostraba el concepto de reclutamiento capilar, que cobra mucha importancia desde los estudios de Jean-Louis Van Sant y de esta gente, en donde bueno, ellos demuestran que una reanimación adecuada tiene que ser valorada no solamente por parámetros hemodinámicos, sino también por parámetros de hemorreología. Y bueno, el principal enemigo que todos tenemos para evitar esta progresión, esta muerte en pacientes, pues tenemos que evitar la formación de trombos, ¿no? Que es donde prácticamente hemos tenido muchas dudas o hemos tenido muchos cuestionamientos acerca de cuál es el tipo de anticoagulación que estos pacientes deben de recibir o no. ¿Ok? Específicamente hablando, bueno, para irnos enfocando a lo que fue el trabajo, a mí me llamó mucho la atención de qué es lo que pasa a nivel hematológico en los pacientes con sepsis grave y más en aquellos en los cuales se utilizó proteína C activada recombinante. Como dice esta diapositiva, en procesos críticos como la infección o el trauma inclusive, que donde también se utilizó proteína C activada, los eritrocitos van a sufrir alteraciones importantes en su número, morfología y específicamente en su función. Otra consideración importante es que, bueno, hasta más del 50% de los pacientes que admitimos a las unidades de terapia intensiva ya presentan valores de hemoglobina menores a 12. Específicamente aquellos pacientes que se han mantenido con procesos infecciosos en cierta cronicidad, probablemente agudos, alguno de ellos. Es un tanto cuanto difícil la cuestión de explicar acerca de los trastornos en cuanto a la función del eritrocito, solamente los vamos a mencionar brevemente, pero sabemos que hay alteraciones desde el propio metabolismo del hierro, competitividad de las bacterias por el hierro, alteraciones a nivel de membrana, específicamente del citoesqueleto del eritrocito, que bueno, que nos van a contribuir cada uno a la disfunción del eritrocito, a la disfunción endotelial inclusive y a la formación de microtrombos, ¿verdad? Por ahí les puse algunas referencias bibliográficas. Este son simples dibujos, simples diapositivas, donde vemos, ¿verdad?, las características normales del eritrocito y en pacientes con estados de sepsis grave, donde las alteraciones formes de estos glóbulos rojos pues son muy evidentes. De hecho, es cuestión de fijarnos en las biometrías hemáticas que nos reportan todos los días de estos pacientes, la gran cantidad de alteraciones que se van encontrando día con día, conforme va pasando, conforme se va agudizando, conforme se va curando el enfermo, si vamos encontrando lo que nos reportan como anisocitosis leve, anisocitosis moderada, nos reportan mucha hipocromía, y bueno, pues eso se refiere específicamente a las alteraciones que el eritrocito está sufriendo por el proceso inflamatorio sistémico. Uno de los mensajes importantes es que debemos de poner atención, aparte del valor neto de la hemoglobina, de pues cómo están esos eritrocitos, ¿verdad? Tener en cuenta el número, pero también tener en cuenta la calidad basados en las formas que están presentando. Sabemos que los eritrocitos deformados no tienen la misma capacidad de circular a nivel capilar y menos de cumplir su función de entrega de oxígeno. Okay. Bueno, con todo esto, el motivo del estudio, el cual nosotros
llevamos a cabo nos planteó un objetivo, ¿ah? Un objetivo descriptivo prácticamente, que es, bueno, hablar acerca de las alteraciones morfológicas. En algunos casos intentamos hacer o demostrar las alteraciones funcionales de los eritrocitos, ¿sí? Y si estos tienen importancia clínica en el choque séptico y la sepsis grave con riesgo de muerte, específicamente en aquellos pacientes que recibieron proteína C activada recombinante. Yo creo que es un punto que tenemos que evaluar porque, como mencioné al principio, no tenemos del todo parámetros clínicos para decir que el paciente va mejorando o no, ¿verdad? Tenemos algunos parámetros numéricos, les vamos haciendo todos los días pues las escalas de Apache, SOFA y todas estas que ustedes conocen, tratando de buscar, de hecho es un tratar de buscar que nuestra terapéutica está mejorando. Ya hemos visto a lo largo del congreso que no solamente los signos vitales son importantes, podemos tener pacientes aún en estados de choque profundo con signos vitales relativamente normales. Entonces, bueno, el motivo era tratar de buscar si dentro de las alteraciones del eritrocito podemos encontrar algún marcador de mejoría. Ok, el diseño de los sujetos del estudio. Este fue un estudio retrospectivo, aunque bueno, estuvimos involucrados con algunos 6, 7 casos aproximadamente, pero bueno, gran parte fue un estudio retrospectivo. Lo hicimos en la unidad de terapia intensiva del hospital en el cual hice mi residencia y en el cual trabajo actualmente, del 2004 al 2006, en aquellos pacientes que fueron catalogados con sepsis grave o choque séptico en el cual se utilizó proteína C activada recombinante. Fue un total de 20 pacientes los que encontramos que cumplían estas características específicamente. Por supuesto que aplicamos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Por cuestiones del comité sabemos que no podemos incluir pacientes menores de 18 años. Algo bien importante, tuvimos que excluir a bastantes pacientes, prácticamente la mitad de ellos, porque en algún momento fueron transfundidos. ¿Okay? Las hemotransfusiones nos iban a alterar después de todo el análisis de las formas jóvenes o de las formas alteradas de los eritrocitos. Decidimos eliminarlos a ellos y bueno, que en su terapéutica incluyeran el uso de proteína C activada recombinante a las dosis recomendadas, ¿verdad? De 24 microgramos kilo hora por 96 horas, ¿sí? Y bueno, aquellos que tenían sus expedientes incompletos, aquellos pacientes que fallecieron en el trans del uso de este tipo de terapéuticas, ¿no? Ok, de estos solo 10 pacientes cumplieron los criterios que acabamos de mencionar, pero bueno, como era por las características del estudio necesitábamos tener otros 10 pacientes al menos con los cuales comparar, ¿sí? la eficacia o comparar las alteraciones que estábamos encontrando para que tuviéramos más o menos un match ahí que pudiéramos analizar. Incluimos otros 10 pacientes que cumplían características similares, buscamos patologías similares también, sin embargo en estos pacientes no se utilizó proteína C activada recombinante, pero que tenían criterios para poder ser utilizada. ¿Ok? Marcamos 3 fases en la cual hicimos el estudio, hicimos la contabilidad, el análisis de estos eritrocitos. En una fase pre, aproximadamente 4 días en los que pudimos analizar, 4 días, de 3 a 4 días previos al uso de proteína C activada recombinante o previo a que el paciente se pusiera o que se tornara más crítico, un periodo trans de 4 días por el periodo en el cual se utiliza la proteína C activada recombinante y 4 días posteriores al uso de esta proteína. En esas 3 fases analizamos estas alteraciones. Incluimos, bueno, también, por supuesto, la cuenta de leucocitos, eritrocitos, su morfología, plaquetas, valores de hematócrito, ancho de distribución eritrocitaria y pues, las escalas validadas para este tipo de estudios, ¿verdad? De Apache 2 y SOFA. Eso fue así más o menos como quedaron los grupos. Recordemos que son solamente 10 pacientes, 10 en un lado, 10 en un lado, 10 en otro, más o menos la distribución por sexo, ¿ok? En la distribución por edad, el grupo control tuvo una edad de 62.7 contra el otro grupo de 63, ¿va? Con una variación pues no significativa. Tratamos de buscar que fueran grupos muy, muy, muy similares. Bueno, en cuanto a las cuestiones de la etiología, como todos sabemos, hay ciertas patologías aquí en México y en el mundo que son más pronas a llevarnos a pacientes a estados de choque. Encontramos lo mismo prácticamente en los dos grupos. La realidad es que bueno, tratamos de buscar de que fueran patologías similares. Vemos tanto en el grupo en el cual se utilizó la proteína C,
alrededor del 50% fueron enfermedades respiratorias graves, ¿verdad? Neumonías. Y el otro grupo pues se dividía también en lo que era la sepsis abdominal, hasta un 30% y con un grupo muy similar. En nosotros, bueno, fueron algunos otros casos de infecciones de tejidos blandos, inclusive infecciones a nivel de hueso que se tomaron en cuenta. Bueno, este es más o menos, perdón, no se alcanzan a distinguir todos los números, pero bueno, esto es lo que hemos comentado hace ratito. Esto quiere decir las fases, ¿verdad? Recordemos, son 4 días previos, 4 días post, y los 4 días trans del uso de la proteína C activa recombinante. En color rosa vemos la gráfica, cómo tendió a ser en aquellos pacientes que sí utilizamos proteína C activa recombinante, ¿sí? Vemos resultados que no nos dicen realmente mucho con respecto a lo que estábamos buscando. Alcanzamos a ver que al menos en la cuestión de la hemoglobina, recordemos que los pacientes no fueron transfundidos, solamente fueron atendidos con la terapéutica habitual y con el uso de proteína C activada recombinante. Encontramos una discreta mejoría en cuanto a la hemoglobina en el periodo post. ¿Sí? No encontramos realmente en los pacientes que nosotros estudiamos o no tuvimos problemas de sangrado grave, y los que los tuvimos, pues los tuvimos que eliminar por la cuestión del estudio, ¿sí? Aunque la P pues realmente no fue del todo significativa en esos dos grupos. ¿Ok? Algo interesante que encontramos acerca del ancho de distribución eritrocitaria, que el ancho de distribución eritrocitaria, para los que a lo mejor no lo conocemos del todo bien, pues es una especie de promedio en cuanto a la medida que tiene el eritrocito en general. Encontramos una tendencia muy interesante que nos llamó la atención durante el uso de la proteína C activada recombinante. Vemos que en el periodo en el cual se utiliza las alteraciones, o lo que nos indica es que hay muchas formas jóvenes de eritrocitos, o muchas alteraciones formes de los eritrocitos que ya estaban presentes, ¿sí? Comparado con aquellos en los cuales no se utilizó proteína C activada recombinante, como que es más estable. Sin embargo, recordemos que el ancho de distribución eritrocitaria está alrededor de 14, de 11 a 14 en promedio, ¿sí? La tendencia que se dibuja con este respecto es a una mayor normalización en cuanto a las formas de estos eritrocitos, no así en aquellos pacientes que no recibieron proteína C activada recombinante, ¿ok? Quedaron más o menos separados y con una P que sí se nos tornó significativa. Creemos que este puede ser un buen punto de abordaje, creemos que este puede ser un buen punto de búsqueda con respecto a determinar si el ancho de distribución eritrocitaria puede ser o no un factor, o puede ser, mejor dicho, un elemento que nos ayude a evaluar qué está pasando con ese eritrocito, con esas formas de eritrocitos. ¿Ok? Por las escalas de Apache, pues realmente, si ustedes se fijan, en los dos grupos se comportaron muy similares. ¿Ok? Esto, bueno, también va mucho en relación a los estudios, ¿verdad? Realmente la incidencia o el incremento de la mortalidad, pues no ha sido del todo significativo, al menos determinados bajo este tipo de escalas, en aquellos que se use y en aquellos que no se use, salvo lo del estudio PROGRESS. Bueno, yo creo que esta es la gráfica principal del estudio, donde hicimos el análisis después de todo, de cada uno de estos pacientes, los incluimos en una base de datos y tratamos de determinar acerca entre la fase 2 y la fase 3, qué es lo que pasa, ¿verdad? Con respecto a la forma de los eritrocitos, ¿sí? En ambos grupos, ¿sí? Partimos de que tenemos alteraciones eritrocitarias, específicamente anisocitosis, poikilocitosis, de leve a moderada, inclusive de moderada a severa en algunos de los casos, y vimos como en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento completamente habitual, estructurado, escalonado, como marcan las guías, ¿sí? La tendencia a la normalización pues fue marcado, bueno, como de leve a moderado, ¿sí? Con una P de 0.84. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales utilizamos proteína C activada recombinante, vimos en cuanto al tiempo, la cantidad y número de eritrocitos deformados que al menos tiende, o nos indica una tendencia de mejorar ese punto. Creemos que por ahí podemos tener algún marcador, ¿verdad?, de mejoría en estos pacientes. ¿Okay?
Conclusiones, aparte de las que ya hemos estado mencionando, bueno, que las alteraciones hematológicas que se presentan en la sepsis, pues son variadas. Definitivamente son variadas en estructura, número, función, tanto de plaquetas, no incluimos tanto el estudio de plaquetas, pero sí de los eritrocitos. Y bueno, creemos que el seguimiento de parámetros hematológicos sencillos, como el ancho de distribución eritrocitaria y el análisis específicamente de las formas de los eritrocitos, pueden llegar a ser un indicador de mejoría o de severidad en estos pacientes. No necesariamente de mejoría, ¿verdad? Sabemos que aquellos pacientes que siguen presentando alteraciones eritrocitarias a pesar de un tratamiento estructurado y del uso de proteína C activada recombinante, pues no les va a ir muy bien. Esto ya apoyado en los estudios de Marco Pinarelli, que está allá en Bruselas. Esto fue lo que nos ha dejado de enseñanza y que bueno, algo de eso podemos tomar o rescatar de este estudio. Perdón. Ok. El cuestionamiento que me deja a mí o que nos dejó a nosotros en la unidad en la cual trabajamos es si podemos determinar con base en el análisis de las alteraciones formes o el grado de respuesta específicamente a este tratamiento al uso de la proteína C activada recombinante, porque bueno, como todos sabemos, pues su costo es un poquito elevado, ¿verdad? Debemos de tener como que más herramientas para evaluar la efectividad de este tipo de tratamientos. Ese es el cuestionamiento que nos deja al final este estudio. Y también una propuesta, ¿verdad? Que es algo de lo que queríamos venir a platicar con ustedes, acerca de que, bueno, por la cuestión de nuestra N, que fue relativamente limitada, necesitamos analizar la experiencia de otras unidades de terapia intensiva, tratar de ampliar la base de datos que estamos tratando de construir para buscar específicamente en estos parámetros datos o no de mejoría. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Este fue el estudio que presentamos. Okay.